Amigos, buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. A esta hora nos conectamos a través de las diferentes emisoras en todo el país que se han llevado a cabo. Nosotros se llega con este contacto para, por supuesto, llevar esta conversación con Felipe Capozolo, y también recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra transmisión en vivo, @noticias Canal I. Felipe Capozolo, como les decía, está con nosotros, primer vicepresidente de Fedecámaras. Hay mucho tema que hablar en un ambiente electoral que, además, si bien nos separan 11 días del proceso, en materia económica, ¿cómo se está viviendo, según la gente de Fedecámaras, esta situación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Indiscutiblemente, todo el país está a la expectativa del desarrollo del evento electoral, como es natural en cada año electoral. Pero desde el punto de vista de las empresas, desde el mundo empresarial venezolano, nosotros tenemos una visión amplia de lo que debe ser el año. Estamos trabajando intensamente por tener un año de mayor prosperidad, de mayor productividad, donde podamos satisfacer a la sociedad con mayor cantidad de bienes y servicios y avanzar hacia lo que hemos definido en los últimos años como la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, más allá del modelo petrolero, que nos dé finalmente paso hacia esa visión global, hacia esa visión exportadora que todos queremos lograr, que nos puede ayudar pues a cerrar brechas, nos puede ayudar a recomponer una clase media pujante que pueda trabajar en empresas privadas y que pueda generar el mayor bienestar y riqueza para el país. Esto no es tarea fácil, pero nosotros estamos empeñados en que Venezuela sí puede ser un país que pueda aportar mucho al mundo, más allá de lo tradicional, que ha sido el petróleo y la riqueza mineral. Nosotros tenemos que analizar bien en años como este, cuál ha sido el saldo, ¿no?, de tantos años de explotación de recursos minerales. Ver bien qué ha pasado en los últimos años, sobre todo cuál ha sido la tasa de crecimiento, y ver qué están haciendo los demás países para desarrollarse. Creo que es necesario en este momento que nos enfoquemos en fortalecer al sector privado del país, que es en definitiva el que tiene capacidad empleadora, volver al concepto de la empresa familiar, de las microempresas, que no es algo nuevo, es lo que están haciendo nuestros vecinos, es lo que se hace en Colombia, en Ecuador, en lo que se está haciendo en Perú para poder generar bienestar, crear cadenas de valor, buscar exportaciones no tradicionales, tratar de poner nuestros productos no solamente en el anaquel local, sino más allá de las fronteras, porque cada producto que nosotros ponemos más allá de las fronteras es un empleo en Venezuela, es bienestar para una familia en Venezuela. Eso es lo que en definitiva nos va a posicionar como un país pudiente, como un país rico que genera bienestar. Ahora, ¿cómo hacer eso? Y lo interrumpo porque quizás muchas personas ahorita nos están viendo y se preguntan, perfecto, esto es el proyecto, pero en la actualidad eso está ocurriendo. ¿Cómo existe o no una estabilidad económica o cambiaria en Venezuela, por ejemplo? Bueno, Venezuela es un país que ciertamente no es un secreto, en los últimos años ha tenido retos en materia económica e institucional importantes. La institucionalidad, sobre todo en materia económica, es la clave desde todo punto de vista. Buscar estabilidad cambiaria es un aspecto importantísimo. La armonización entre la política fiscal y la política cambiaria es fundamental. Reconocemos o debemos reconocer que lo más importante en materia de política monetaria es que finalmente el signo monetario sirva como reserva de valor. Eso todavía no es un objetivo que se ha logrado en Venezuela. Cuando hablamos de reserva de valor, el venezolano piensa en cualquier otra cosa menos el bolívar. Así que hay un reto de cara al futuro en el cual todos tenemos que trabajar. Mientras más bienes y servicios hayan para aportar a la economía, pues más estaremos desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, aportando a que eso sea así. Luego, desde el punto de vista institucional, pues hay que avanzar en ese fortalecimiento de la moneda nacional. Hoy en día tenemos un ambiente multimoneda en Venezuela, de dos monedas, y debemos tomar en cuenta también esa realidad. Creo que hay que privilegiar también la elección de los ciudadanos en el sentido de cómo se van a sentir más cómodos, y esa confianza, pues al día de hoy, con la realidad que hoy tenemos, pues el bolívar tal vez tiene que hacer el trabajo de ganársela un poco más. Esta eliminación reciente del ISF en bolívares, que ha dicho el presidente de la República, ¿de qué manera les afecta o les beneficia a ustedes como empresarios? Bueno, dependerá del tiempo en que sea prolongada la medida. Indiscutiblemente, cuando se reduce una alícuota de un impuesto en un país donde
Fíjate que los principales problemas que hemos señalado las empresas y los gremios empresariales que nos afectan, bueno, aparece el financiamiento, aparece el tema de servicios públicos y aparece allí la presión fiscal. Entonces, en un país donde la presión fiscal está siendo denunciada como uno de los principales problemas que afectan al empresariado, lógicamente un alivio en una reducción de una alícuota, no podemos dejar de decir que puede ser beneficioso en tanto y cuanto la medida se extienda en el tiempo. De manera inmediata es muy difícil evaluar y va a ser muy difícil ver algún efecto favorable en ese sentido. Si la medida se extiende, pues creemos nosotros que en definitiva sí puede generar o puede ampliar la dimensión de ese alivio que estamos mencionando en este momento. Recuerda que el año pasado, en el 2023, prácticamente todo el año, el nivel de transaccionalidad en dólares llegó inclusive al 75% de las transacciones. Luego estuvo ubicado entre 60 y 65%. Al primer trimestre de este año, la transaccionalidad en dólares está ubicada por encima del 50%, casi en un 60%. Entonces, la preferencia en la transaccionalidad va a venir dada también por otro factor clave, que es la inflación, la estabilidad de la moneda. Más estable sea el bolívar, más va a ser preferido para las transacciones. Mientras haya un poco de inflación, entonces la gente va a buscar refugiarse mucho más en la divisa extranjera. Entonces, una medida que reduce una alícuota solamente sobre la porción en bolívares, bueno, está limitada y acotada en el alcance que tienen las transacciones en bolívares, que no son todas. Quizás sea para fortalecer el bolívar, ¿cree usted? Todo lo que se pueda hacer para fortalecer el bolívar es positivo. Al final del día es nuestro signo monetario y es totalmente adecuado tratar de reforzarlo. Siempre que haya esta coherencia entre la política fiscal, la política monetaria y la política sobre todo cambiaria, eso va a ser beneficioso para todos los venezolanos. No todo el mundo gana en dólares. Y no todo el mundo puede gastar dólares, hay mucha gente que depende del bolívar, pero si nosotros sucumbimos ante el proceso inflacionario que normalmente ocurre muchas veces después del gasto que se produce en estos procesos electorales, entonces la gente inmediatamente va a buscar refugiarse en el dólar, las transacciones en dólares van a subir y el efecto pues, de ese alivio de la reducción de tasa en el bolívar va a ser prácticamente imperceptible. Ahora, nos acaba de decir que estamos en un proceso electoral. ¿Qué pasará para las empresas luego del 29 de julio? ¿Hay políticas acertadas del Ejecutivo Nacional que le han llevado a ustedes quizás una estabilidad en su sector? Mira, en Venezuela ha venido ocurriendo un proceso de separación de lo que es el análisis político y el análisis económico. Nosotros tenemos 110 años de explotación petrolera. Casualmente la explotación comercial venezolana comienza el 31 de julio de 1914, así que estamos muy próximos a cumplir años sobre esa fecha, donde prácticamente el único factor o el único actor social que movilizaba la economía era el Estado venezolano, dueño de esta inmensa riqueza. Lo que ha pasado en los últimos años, bueno, es historia de dominio público y se ha separado un poco el hecho económico del hecho político porque en este momento el sector privado, la libre iniciativa privada, la libre iniciativa ciudadana, porque al final el sector privado está compuesto de ciudadanos que emprenden una actividad, pues está aportando riqueza al Producto Interno Bruto que se genera en este país, independientemente de esa riqueza petrolera. Entonces, el hecho electoral, por supuesto, que debe ser seguido con suma responsabilidad, con suma atención ciudadana, pero la generación de bienestar y la responsabilidad de producir que tiene la empresa privada debe avanzar y debe sobrepasar ese hecho electoral indistintamente de los resultados, que esperamos que al final sean unos resultados que unan a todos los venezolanos que pues nos puedan llevar por un camino de paz, que al final se va a traducir en un camino de productividad y prosperidad, que es lo que todos queremos. Al regreso de la pausa, porque lo interrumpo porque tenemos que hacer pausa, pero queremos conversar sobre esos otros temas que pudiera ser que fortalezcan la economía venezolana, además del petróleo. ¿A qué apostamos? Eso lo hacemos al regreso de la pausa con Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fede Cámaras, acá en Punto de Vista. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos con más de Punto de Vista. Felipe Capozolo con nosotros, primer vicepresidente de Fede Cámaras, y hablamos en la parte anterior, además del petróleo que tradicionalmente Venezuela ha explotado y del que ha vivido. ¿Cuáles son esos otros recursos o de qué manera se puede potencializar la economía del país
desprendiéndonos un poco de la situación petrolera? Fíjate, lo más importante en este caso para responder a tu pregunta es que los venezolanos tenemos que mirar hacia afuera de manera contundente, de manera sólida, pero cuando digo mirar hacia afuera no es pensar en irnos, sino pensar en enviar productos hacia afuera, enviar el fruto de nuestro talento más allá de nuestras fronteras. Esto solamente lo logras creando empresas. La única manera de que un país tenga capacidad exportadora es apostarle a la formación de cadenas de valor, encadenamientos productivos que están conformados por empresas. Y cuando digo empresas, muchas veces están conformados por el esfuerzo de mucha gente que tiene una pequeña empresa familiar que presta un servicio, inclusive la gente que trabaja por cuenta propia. Yo, Compañía Anónima, también aporta a esos encadenamientos productivos que son fundamentales para generar capacidad exportadora. En la región latinoamericana, el 99% del tejido empresarial es microempresas, pero generan el 70% de los empleos y generan el 50% de las riquezas. Y las microempresas son las únicas capaces de ayudar a las empresas que tienen capacidad exportadora a generar productos de calidad que logran conquistar mercados. Entonces es allí donde la institucionalidad de este país debe hacer todo lo posible por facilitar procesos, por tener un marco legal que pueda hacer viable todo este proceso para que puedan ser generados la mayor cantidad de productos exportables. La estrategia de oferta exportable, que es más que todo una estrategia, más que un listado de productos, es un espacio donde participa el gobierno nacional, participa la empresa privada, participan los trabajadores. La estrategia de oferta exportable es casi una estrategia de diálogo tripartito, en la cual nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo por ver nuestras capacidades con nuestras materias primas, con todos los elementos que tenemos a la mano para poder generar productos ganadores o servicios ganadores, porque la exportación de servicios también es una realidad en Latinoamérica. ¿Y estamos exportando en la actualidad? En este momento la cantidad de exportaciones no tradicionales o no petroleras en volumen es bastante bajo. En el año 2023 probablemente se pudieron exportar, según la data, algunos 3.000 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante baja, pero tenemos un margen de crecimiento importante en muchos nichos. El nicho agroindustrial, el nicho agrícola, también allí se puede estar generando oportunidades. La producción y la cría, la cadena de proteínas, allí hay unos ejemplos claves, por ejemplo, como el camarón, que está generando unas exportaciones interesantes, pues tienes los alcoholes, tienes varios productos para comenzar la construcción de un listado de productos que se pueden vender en el exterior. Pero en definitiva, lo que se debe fomentar es la creación de empresas, porque las mismas empresas son las que te van a ir dando los productos para ir conformando ese abanico de posibilidades que puede Venezuela ofrecerle al mundo. No dejemos de lado los servicios turísticos, no dejemos de lado todos los servicios anexos y conexos que van alrededor del comercio y el comercio alrededor del turismo, y sobre todo la exportación de servicios. Venezuela es un país hecho de juventud inteligente, juventud preparada, juventud que tiene capacidad, y nosotros perfectamente podríamos exportar nuestros servicios. El fruto del intelecto plasmado en un servicio intangible puede ser exportado al exterior en materia tecnológica, en materia cultural. Toda la movida de economía naranja que se está dando en Latinoamérica, Venezuela puede participar de eso. Es decir, exportar al talento de la persona, no a la persona. Ahora, el tema de esta creación de empresas pasa por una serie de procedimientos para poder tener tu empresa, un crédito, un anclaje legal. Todo esto está de alguna manera previsto en la ley, pero ¿se está practicando, se está llevando a cabo? ¿Puede cualquier personita abrir una empresa? Bueno, realmente los tiempos para abrir una empresa en Venezuela históricamente han sido tiempos prolongados. Abrir una empresa en Venezuela para un emprendedor que tiene pocos recursos nunca ha sido una tarea fácil. No podemos desmerecer que muchos gobiernos han tratado de hacer esfuerzos, inclusive hay una ley para el emprendimiento, se han tratado de facilitar trámites. Nada de eso se puede desmerecer. Pero lo más importante es que para que surjan nuevas empresas, el potencial empresario tiene que ver al que ya es empresario que le está yendo bien. Entonces hay que resolver, guía. Por supuesto, porque todos perseguimos ejemplos, todos queremos ver ejemplos en la televisión, en las redes sociales, en la familia primordialmente,
Pero si tú no ves ningún ejemplo exitoso, pues tú no puedes tener una referencia tangible de algo que tú quisieras hacer como emprendedor. Entonces, lo primero es generar la institucionalidad que se basa en por lo menos resolver los 3 problemas que hemos hablado al principio. Hay que mejorar las condiciones de financiamiento, masificar más el financiamiento, hay que avanzar en la dotación de servicios públicos a la colectividad en general, no solamente a las empresas, y es una función primordial del Estado que le fue asignada cuando avanzamos desde las sociedades premodernas a las modernas y la humanidad optó por los Estados. La dotación de servicios públicos a la colectividad es una de esas tareas. Generar las condiciones para el crecimiento es una de esas tareas fundamentales, fundacionales. Y por supuesto la presión fiscal. La historia de lo que ha pasado en Venezuela la conocemos todos recientemente, pero la respuesta no puede ser únicamente voltearnos hacia las empresas y generar presión fiscal, porque entonces nuestras empresas se hacen menos competitivas. Ser menos competitiva va totalmente a contramano de todo el marco que estamos describiendo de crear empresas y crear encadenamientos productivos para avanzar hacia prosperidad, para avanzar hacia sostenibilidad. Un marco impositivo en un país que marca de esta manera a las empresas no va a apuntar nunca a la sostenibilidad. Para llegar a la sostenibilidad tenemos que permitir que las empresas fluyan, que las empresas puedan fluir y el primer síntoma, la primera solución que vamos a ver cuando las empresas fluyen es el incremento del empleo. Y el incremento del empleo se traduce en un gran beneficio para la sociedad y en un gran legado para la posteridad, como es la formación de la clase media. Eso en Venezuela debe ser una tarea fundamental a partir de este momento y en los próximos años. Debemos darle una vía aspiracional a todos los venezolanos. Aquí debe haber una agenda de movilidad social ascendente para todos y cada uno de los venezolanos, basada en oportunidades. Y eso solamente lo puede hacer la empresa privada. En gran medida lo puede hacer la empresa privada. El Estado también tiene mecanismos para hacerlo, pero al final lo que es sostenible en el tiempo es el empleo. Lo que es sostenible en el tiempo es la riqueza que tú mismo haces fruto de tu trabajo y tú te empoderas de tu futuro y te empoderas de tus recursos para sostener a tu familia y para generar la prosperidad futura. Vamos a hablar al regreso de la pausa acerca de ese empleo que también hay en el sector público, porque muchos trabajadores del sector público quizás quieren tener su emprendimiento, quizás el sueldo no les da para muchas cosas, pero hay otros que ganan unos bonos o que a través del carnet de la patria pueden tener algunos ingresos distintos a los que es la nómina del Estado. Hacemos pausa, regreso, seguimos conversando con Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fede Cámaras, acá en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, 7 de la mañana con 51 minutos, totalmente en vivo. Felipe Capozolo con nosotros, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Queremos conversar lo que habíamos dicho en la parte anterior. ¿Qué pasa con esos empleados públicos que quizás su sueldo en nómina no es el de mayor número porque hay un sueldo mínimo legal establecido, pero hay unos bonos que le llegan a través de otros mecanismos y que están pensando en emprender? Fíjate, lo primero es ir a las definiciones, ¿no? El Estado hoy en día, como es concebido hoy en día, tiene que ser sólido, fuerte y eficiente en el cumplimiento de sus tareas. Tú tienes allí tareas asignadas como el monopolio de la fuerza, el monopolio, lo que llaman monopolio de la violencia, la solución pacífica de conflictos, crear condiciones para el desarrollo, por ejemplo, esas funciones. Para tú hacer eso, tú necesitas gente, y necesitas gente calificada y necesitas gente motivada, tal cual como en una empresa. Lógicamente, esta gente debe ser remunerada de la mejor manera, pero tú no tienes capacidad de absorber y de emplear a todo un país. Quiere decir que hay necesariamente un sector de la población que tiene que dedicarse a la actividad privada. Todas aquellas personas que quieran emprender, vengan del sector público o vengan del sector privado, deben tener unas condiciones sobre todo motivacionales para querer hacerlo. Deben tener unas aptitudes sobre todo, digamos, intrínsecas de la persona para poder hacerlo. No está dicho que todos tenemos que ser emprendedores, podemos ser también intraemprendedores, es decir, podemos ser también el mejor empleado posible o podemos ser también el mejor funcionario público posible. Todo está en que tengamos una sociedad que sea capaz también de remunerar bien ese esfuerzo. El Estado necesita del mejor recurso humano, la empresa privada necesita del mejor recurso humano. Y el que quiere emprender y que no quiere estar como, digamos, prestando el servicio en el sector público ni prestando servicio en el sector privado, debe conseguir las condiciones idóneas para que ese emprendimiento
pueda florecer. Y las condiciones vienen dadas por la institucionalidad. El sistema democrático prevé una institucionalidad en la cual debe haber inclusión, debe participar absolutamente todos los sectores de la sociedad, debe haber inclusión de la mujer, debe haber inclusión de los jóvenes, y eso se traduce al final en el aprovechamiento de oportunidades. La empresa privada debe presentarse y generar esas oportunidades, al menos de su parte, insisto, con una agenda de movilidad, con una agenda de responsabilidad, y ahí entonces tocamos el tema del pago de impuestos, y sobre todo, con un proyecto de futuro y de sostener desde sus responsabilidades el proyecto de vida en común que nos una como sociedad. Por la otra parte, el Estado, todos quisiéramos que el Estado fuera un Estado promotor, que fuera un Estado facilitador, para que nuestra sociedad avance en ese contrato, en esa alianza público-privada que puede generar mayor cantidad de bienestar para el empleado público, para el empleado privado y para el emprendedor. Viene el 28 de julio, y aunque estábamos hablando de que la economía y la política, cada quien lleva su tema, pero van de la mano, de cierta manera, ¿qué va a pasar el 29, según su perspectiva? Gane quien gane, porque la situación política y económica del país continuará. Bueno, mira, te cuento qué va a pasar el 29 y también el 30. El 29 lo deseable para todos los venezolanos es obtener los resultados y que a partir de esos resultados pues haya un gran encuentro nacional, haya una gran unidad nacional que nos permita levantar cara y mirar hacia el futuro como un país unido. Eso es lo más importante. Sea cual sea el resultado, gane quien gane, que sea respetado y admitido por su contraparte y que el país entonces pueda avanzar en un espacio de reconciliación, de encuentro de todos los venezolanos, de solidaridad de todos los venezolanos, porque son características que ya tenemos, son inherentes a nuestro gentilicio. El venezolano es por definición un ser bueno y solidario. Entonces tenemos que avanzar en el camino de lo que nosotros realmente somos. Y te cuento lo que va a pasar el 30. El 30 todas las empresas en este país tienen que pagar nómina. Entonces hay que remunerar a los trabajadores y hay que seguir produciendo para poder pagar nómina, y para seguir produciendo debemos encontrarnos con ese país que se reconcilia, que se encuentra y que supera las diferencias. ¿Por qué es importante votar el 28 de julio? Mira, votar en general es un derecho. Lograr los derechos en la humanidad no fue cosa fácil. Y lograr votar en este país costó muchísimo. Revisemos un poquito la historia y veamos todo lo que nos ha costado como sociedad obtener el voto como estrategia de resolución de conflictos políticos. No es cosa fácil. Entonces hay que hacer honor al sacrificio de tantas generaciones que lograron el voto para los venezolanos. Tenemos todos que ir a votar. Si nosotros queremos manifestar nuestra vocación política, nuestro deseo político, si nosotros queremos un país que avance, que cambie en lo que nosotros creemos que tengamos que cambiar, que mejore en lo que nosotros creamos que tiene que mejorar, hay que ir a votar y hay que dejar plasmado allí nuestra opinión a través del voto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Felipe Capozolo con nosotros, amigos, primer vicepresidente de FECámara. Gracias también a quienes se conectaron a esta hora a través de @noticiascanali en vivo en nuestra cuenta en Instagram. También a través de las distintas emisoras en Aragua y en Miranda, Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, y también la nueva emisora clásica 106.1 en los Altos Mirandinos. Nos esperamos mañana a las 6:30 de la mañana con una nueva edición de Primeras Noticias, y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.